Esto es Notas en Voz Alta, un podcast al que yo traigo las ideas y tú decides cómo usarlas. Soy Carolina Carr, y si después del episodio anterior decidiste no contarle nada a nadie nunca más, porque así te va mejor, pues quédate conmigo porque vamos a hacer una aclaración que te va a cambiar la vida. ¿Empezamos? Te doy la bienvenida al episodio 41 de Notas en Voz Alta. En el episodio anterior les leí un párrafo del libro más reciente de Ethan Kross, Shift, se llama el libro. Un libro que la verdad encontré muy útil para esta entrada a la preadolescencia de mi hijo, a quien, por cierto, debieron escuchar por ahí grabando su primer podcast para un examen de su clase de español. Yo lo subí a Spotify, soy la mamá más orgullosa. Por favor, son 3 minutos, divino. Pues bien, previo a Shift, el libro del que hablo, yo leí Cháchara, o Chatter es el nombre de ese libro, el que lanzó a la fama al autor. Y aunque confieso que no lo encontré tan fascinante como dicen que es, pues sí tiene un mensaje para quienes contamos con esa voz interior manipuladora que nos daña cualquier negocio, pero al respecto, váyanse al episodio 19, que habla sobre la voz interior y está basada en un párrafo de Dan Harris. El tema es que recibí 2 mensajes de seguidores de Notas en Voz Alta diciéndome que quien se queda con las cosas y no las verbaliza, como yo invito a hacerlo en el episodio anterior, pues termina enloqueciéndose. Entonces recordé que este mismo autor tenía un párrafo para eso que yo lo había resaltado en su libro y el párrafo es el siguiente. Los intercambios verbales más efectivos son aquellos que integran tanto las necesidades sociales como las cognitivas de la persona que busca apoyo. Idealmente, el interlocutor reconoce los sentimientos y reflexiones de la persona, pero luego le ayuda a poner la situación en perspectiva. La ventaja de este enfoque es que puedes hacer que alguien se sienta validado y acompañado, y después ofrecerle una visión más amplia que, como alguien que no está inmerso en su diálogo interno, estás en una posición única de aportar. De hecho, esta segunda parte es clave para ayudar a que las personas manejen mejor su voz interna con el tiempo. No voy a repetir las credenciales de Ethan Kross, el autor, porque están en el episodio 40, que les invito a escuchar si no lo han hecho cuando terminen este. Bueno, pongámonos en modo debate. En el episodio anterior, concluíamos que hablar demasiado de un problema lo empeora, porque al contarlo, su red de alcance crece y obviamente se crece también el problema. Y aquí ahora vengo yo, o mejor viene Ethan Kross a decir otra cosa, que hablar sí ayuda, pero solo si ocurre algo muy específico en la conversación. No basta con que vomites tus angustias, perdón por la palabra, pero me parece como perfecta, con que vomites tus angustias o alegrías, tus secretos o tus revelaciones, lo que importa es que alguien te escucha. Hasta ahí, como dice el párrafo, tenemos cubierta la parte emocional. Pero pues si fuera así de simple, yo no tendría este podcast, ¿sí o no? Bueno, pues no basta con que haya alguien que te escuche y que te diga tienes razón y valide tu indignación. Falta la otra mitad. La otra mitad que menciona el párrafo que es la cognitiva, la que te saca del problema. Ojo, la que te saca, no la que te libera del problema. Y que al sacarte introduce la perspectiva. Entonces, si cuentas tus cosas para validarlas, pero no para organizarlas, no estás pensando, no estás en la parte cognitiva, solo estás sintiendo más la emocional. Y tantos sentimientos, mis queridos románticos, sabemos que no ayudan mucho a avanzar. Aquí es donde rompemos la idea romántica del desahogo. Ay, es que con
disfrutar esto, me hace sentir como nuevo, es que me quito un peso de encima. Pues bien, queda claro que nos encanta la idea de tener a alguien que nos escuche. Un momentico, ¿será que es así? O mejor, nos encanta tener a alguien que escuche y nos diga que sí y que no, como el perrito del taxi que mueve la cabeza sin control cuando el chofer acelera. Para entenderlo mejor, veamos los mismos 4 ejemplos enumerados en el episodio 40, que por cierto se llamaba Cállatelo, pero en su versión antagónica, es decir, en la que está bien contar el cuento. Y a partir de allí, entendamos cómo funciona la excepción a la regla de quedarnos calladitos y calladitas y tener conversaciones que sí ayuden. Ejemplo número 1. Te hicieron una super oferta sin confirmar aún y te pidieron mantener confidencialidad. ¿Recuerdan? Por ahora necesitamos que esto se mantenga confidencial y tú a los 7 minutos ya estás contándoselo a todo el mundo. Bueno, lo cuentas a alguien. Me hicieron una oferta, tales, tales. Y antes de que tu interlocutor mueva la cabeza como el perrito del taxi o respire para empezar a emitir su opinión, cualquiera que ésta sea, buena o mala, positiva o echándote la sal, tú dices, lo que realmente importa aquí es. Y de repente ya no estás narrando, estás pensando. Lo que importa es el amor, si era una propuesta, pues, de pareja. Lo importante es el dinero, si era un negocio. Lo importante es la oportunidad de aprendizaje, si es un ascenso. Lo importante es que voy a viajar, si es un cambio de lo que sea. Diste el contexto al contar tu historia, pero te quedas con la conclusión cuando determinas qué es lo que de verdad importa en tu historia. El ejemplo 2 decía así: tienes un problema con alguien que es muy importante para ti y en vez de mantenerlo en privado lo compartes. Y decíamos que así conviertes un problema que era de dos en un problema de tres, cinco o muchísimas más personas. Bueno, ¿qué tal si ahora, al contarlo, tuve una discusión horrible o lo que sea? Mi responsabilidad en todo esto fue, y de nuevo le dices adiós al narrador de fútbol que cuenta las jugadas a toda velocidad y confunde a los jugadores, pero que igual habla tan rápido que nadie lo nota. En este caso, eres él o la comentarista que entiende que esa mano que condujo a un penal era más voluntaria que 10 ONGs una detrás de la otra. Seguro que al contar te liberas de la necesidad de, ay, de quitarte el peso del asunto. Pero cuando dices esta frasecita, no te liberas de la responsabilidad que tienes en el asunto. Esto, de nuevo, es entrar en la fase cognitiva. En el ejemplo 3 teníamos, sabes que la persona a quien le contarás tiene fama, pasado y prontuario de no guardarse nada y aún así lo cuentas. A esta es difícil encontrarle un lado bueno, pero aquí en Notas en Voz Alta damos a todo el beneficio de la duda. ¿Cómo justificar una conversación que solo traerá más problemas? Bueno, ¿qué tal así? Si esas ganas de conversar que no aguantabas llegan a oídos y boca que no tienen filtro, pues arregla lo que esos oídos y esa bocota van a decir. Termina tu historia, termina tu narración, termina tu cuento con reflexiones que valga la pena escuchar, con conclusiones, con moralejas, que al final terminen regando un chisme menos malo, porque todos los chismes son malos, que el que ya se va a regar. Di cosas como, y si todo esto se ha de hacer público, que se sepa que estoy trabajando en mejorarlo. Algo así, algo que descreste. Pero mis amores, traten de no contar a quien no corresponda. Y el último ejemplo que teníamos es que se lo cuentas a alguien que aminora tu problema y te sientes peor. Tu problema real que te preocupa, que te duele, que te tiene pensando y que cuentas pero no mueve corazones. Bueno, pues te pone precisamente en la perspectiva de la que habla el párrafo de Ethan Cross.
Que no estén de acuerdo contigo es bueno. La buena contradicción enriquece, mientras que la terquedad empobrece. Cualquier mirada distinta, aunque distante, va a servir aquí. Esto es Notas en Voz Alta y estamos llevándonos la contraria. Hace un episodio leímos un párrafo de Ethan Cross que nos llevaba a pensar que quien se queda con la boca cerradita es la persona que se ve más bonita. Pero un par de oyentes, un par que se quejan por todo, nos tienen hoy pensando en las ventajas de no guardarnos nada. Amo a estos dos oyentes. Las ventajas de contarlo todo, las ventajas de revelar lo bueno, lo malo, lo feo, todo acerca de nuestros planes. Si algo nos enseñaron las buenas normas morales es que el valor de una conversación está en sentirnos comprendidos. Esos altos y bajos que escucharon en el sonido no son un problema de sus equipos, sino mi nueva perrita ladrando al fondo. Ahora tengo tres. Bueno, decíamos que el valor de una conversación está en sentirnos comprendidos, pero eso es apenas el requisito mínimo, ¿no? Pues una conversación es para eso, para comprenderse. Pero se han puesto a pensar que si ese fuera el único requisito, todas las conversaciones nos dejarían exactamente en el punto donde empezamos a tenerlas. Con compañía, eso sí, pero en el mismo punto. Y a cierta edad como esta, la hermosa edad tuya y mía, en la que ya no estamos experimentando la vida, sino decidiéndola, pues ser escuchados y comprendidos empieza a ser casi que un problema, porque no necesitamos más testigos que presencien lo que nos pasa, necesitamos testigos que entiendan y nos apoyen en la toma de mejores decisiones sobre eso que nos pasa. Entonces, huye como la peste de las conversaciones espejo, que son esas que te devuelven lo que tú ya sabes, lo que ya sientes, lo que ya pensabas antes de contar tu historia. Y empieza a buscar con inteligencia las conversaciones ventana, que son las que te muestran algo que no estabas viendo. El espejo valida, la ventana exige ver más allá, sacar la cabeza, ver hacia abajo, a los lados, a ver qué más hay. Entonces, este capítulo no se trata de cerrar la boca o de abrirla hasta que le entren moscas. Se trata de hablarle a la ventana. Entonces, mis ventaneros y ventaneras, hagamos un arte de contar historias que nos pasan en la vida. Para eso, te invito a pensar en este listado de razones para contar tu historia sin filtro y qué esperar al hacerlo. Cuenta tu historia cuando aún no entiendas qué pasó realmente, porque lo más probable es que termines de contarla y sepas cuáles fueron las razones. Cuenta tu historia cuando algo no te deja en paz y al terminar de contarla, atrae una respuesta concreta. Cuenta tu historia cuando ésta te confunda y sal de tu conversación con una o máximo dos preguntas súper claras. Cuenta tu historia cuando algo no te cuadra y al narrarla identifica qué parte no tiene sentido. Cuenta tu historia cuando tengas que decidir y así eliges un par de caminos en vez de 100 autopistas diferentes. Cuenta tu historia cuando sientas que exageraste, porque esto te ayuda a definir qué fue impulso y qué no lo fue. Cuenta tu historia cuando estés repitiendo lo mismo y así encuentras el patrón que te lleva a esa repetición. Cuenta tu historia cuando quieras entender a alguien más. Cuenta tu historia cuando dudes de lo que hiciste, porque verbalizar te dirá si lo mejor es que corrijas o te sostengas en tu posición. Cuenta tu historia cuando algo te entusiasme y vas viendo qué tendría que pasar para que se haga realidad.
Cuenta tu historia cuando te estés justificando demasiado. Cuenta tu historia cuando estés evitando algo y nombra exactamente qué no quieres enfrentar. Y por último, cuenta tu historia cuando todo se sienta un caos. Porque la narración, como lo decíamos en el episodio anterior, ordena y separa los hechos y te ayuda a interpretarlos. Y así, mis narradores de historias, llegamos al final del episodio 41 de Notas en Voz Alta. En el episodio anterior hablamos de algo que suena muy elegante, a mí me parece que suena súper elegante, el silencio, callar. Hoy hablamos de algo callejerísimo, hablar y no quedarse con nada. Pero bueno, claramente no se trata de vivir en silencio como una pared, sino de aprender, por fin, que hablar no es solo soltar palabras que están atravesadas entre pecho y espalda. Hablar es abrazar todo lo que vendrá cuando sueltes dichas palabras atravesadas entre pecho y espalda. Por eso, habla para direccionarte y no para desahogarte. Esa es la mejor conclusión del día. Pero le sumo esta otra. Cuenta tu historia cuando necesites dejar de contarla. Así decidirás lo que terminas de plano y lo que continúas de otra manera. No olvides suscribirte desde la plataforma en que me escuchas y que puedes encontrarme en redes, cualquiera que ésta sea, como @soycarolinacar, con doble R al final. Comparte este capítulo con quienes hablan hasta por los codos y cuentan más de lo necesario y, por favor, ayúdales a abrir de par en par su ventana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.